Capítulo 7. Medios de contraste y técnicas de inyección. Vamos a pasar a lo que son medios de contraste, técnicas de inyección y tiempos de fase. Vamos a ver. ¿Dónde está? Introducción. La utilización de medios de contraste en los estudios de tomografía computarizada TC ha supuesto un importante avance en el diagnóstico médico. Estos fármacos permiten definir mejor las alteraciones en los diferentes órganos y alcanzar una mayor precisión diagnóstica. Los medios de contraste también se denominan agentes de contraste o simplemente contrastes. La capacidad para diferenciar dos estructuras en la TC viene determinada por el contraste entre esas dos estructuras, es decir, que tengan diferentes densidades o unidades Hounsfield. Esto se produce porque cada estructura produce una atenuación diferente del haz de rayos que depende de su densidad. Los medios de contraste ayudan a aumentar el contraste entre las estructuras, hecho que permite una mejor diferenciación entre ellas, modificando temporalmente la densidad y por lo tanto la atenuación de los órganos o tejidos. Estos fármacos pueden modificar la atenuación de los tejidos donde se distribuyen, aumentándola contraste positivo o disminuyéndola contraste negativo. También permiten administrarse de dos formas fundamentales, por vía intravenosa o por vía enteral. De esta forma, cuando se administra un contraste positivo por vía enteral o intravenosa, se obtiene un aumento de la densidad en la zona donde esté el contraste, consiguiendo una mayor atenuación del haz de rayos cuando atraviesa esa zona. Este cambio se traduce en la imagen como un aumento de las unidades Hounsfield, es decir, se verá más claro el órgano donde se haya distribuido el contraste. Con los contrastes negativos sucede lo contrario. Esta propiedad es temporal y dependiente del contraste. Cuando el medio de contraste desaparece del órgano, este recupera su densidad habitual. La gran mayoría de los contrastes usados en TC están basados en yodo. Su utilización surgió a finales de la década de 1920, cuando se buscaba una molécula para el tratamiento de infecciones biliares. Se observó que se eliminaba por vía renal y empezó a utilizarse para la realización de urografías intravenosas. Posteriormente, el yodo se asoció a un anillo de benceno, lo que permitió su uso intravascular. Progresivamente estas moléculas se han ido mejorando, aportando más eficacia y seguridad, de modo que hoy día su uso está ampliamente extendido en los estudios de TC. Medios de contraste intravasculares. Los medios de contraste intravasculares son contrastes positivos que aumentan la densidad de los órganos por donde se distribuyen, consiguiendo un realce de los tejidos de forma temporal. Estos compuestos contienen yodo, que es el responsable del realce. Una dosis adecuada puede aumentar entre 40 y 75 unidades Hounsfield la atenuación de un tejido con respecto a su estado basal, facilitando así su caracterización y diferenciándolo de las estructuras adyacentes. Debido a su contenido en yodo, los compuestos intravasculares también se denominan contrastes yodados. Composición. Los contrastes yodados fundamentalmente constan de un anillo de benceno que tiene asociados 3 átomos de yodo y 3 radicales de forma alterna. El anillo de benceno es una estructura hexagonal formada por 6 carbonos con 6 hidrógenos dispuestos en una estructura cíclica. Permite mantener unidos en una molécula estable al yodo y a los diferentes radicales. El anillo de benceno tiene unidos 3 átomos de yodo a los carbones de forma alterna. Estos yodos son los responsables de interaccionar con los rayos X y de producir el efecto deseado de aumentar la atenuación. El elevado número de electrones presentes en la molécula de yodo impide el paso de los fotones de rayos X, efecto fotoeléctrico, disminuyendo el número de los fotones que llegan a los detectores de la TC y por lo tanto aumentando la densidad y la atenuación. Los 3 radicales unidos a los 3 átomos de carbono restantes
aumentan la solubilidad de la molécula y facilitan su eliminación. Dependiendo de su composición, pueden asociar cargas iónicas de forma que hay contrastes iónicos y no iónicos, lo que modifica características fisicoquímicas tales como la osmolalidad. Ionicidad. Los radicales que están unidos a la molécula de benceno aumentan la solubilidad del contraste cuando se disuelven en agua o en sangre. Algunos de estos radicales se disocian originándose dos moléculas, una con carga positiva o catión, parte del radical con carga positiva, y otra con carga negativa o anión, el anillo de benceno con los yodos con carga negativa. En otros contrastes, los radicales no se disocian y no producen moléculas con carga. Por esto los contrastes pueden clasificarse en iónicos o no iónicos. Una misma concentración de yodo que los no iónicos, los contrastes yodados iónicos producen al disociarse el doble de moléculas, mayor osmolaridad y con carga, por lo que suelen asociarse a mayor número de efectos adversos. Osmolalidad. La osmolalidad corresponde a la concentración de una disolución, es decir, el número de partículas de un compuesto por unidad de disolvente en kilogramo. La osmolalidad de la sangre es de 290 miliosmoles por kilogramo de agua. La mayoría de contrastes yodados tienen una osmolalidad mayor que la de la sangre, en algunos casos hasta 7 veces más. Según la osmolalidad se pueden clasificar en hiperosmolares, entre 4 y 7 veces la osmolalidad de la sangre; hipoosmolares, alrededor de 2 veces la osmolalidad de la sangre; e isoosmolares, osmolalidad similar a la de la sangre. Esta clasificación puede resultar confusa, ya que los medios hipoosmolares tienen mayor osmolalidad que los isoosmolares. Esta característica es importante porque cuanto mayor sea la osmolalidad del contraste, mayor será la tasa de episodios adversos. De ahí que los medios hiperosmolares se utilicen hoy día mucho menos y prefieran los medios hipoosmolares e isoosmolares por vía intravenosa. Viscosidad. La viscosidad corresponde a la resistencia de un fluido a deformarse. Depende del tamaño de las moléculas disueltas, así como de la concentración y de la temperatura. Al ser la molécula de mayor tamaño, los medios de contraste dímeros con dos moléculas de benceno unidas tienen una viscosidad mayor. Esto repercute en la microvascularización, provocando un enlentecimiento en la circulación capilar y también en la velocidad de inyección. Una forma de disminuir la viscosidad del contraste es calentarlo hasta la temperatura corporal, 37 grados, porque a esta temperatura la viscosidad del contraste dímero se aproxima a la del monómero. Farmacocinética y distribución. Cuando se inyectan por vía intravenosa, los contrastes yodados pasan al sistema arterial y de ahí a los capilares, donde difunden al espacio intersticial y el sistema nervioso. Los contrastes no pasan al interior celular ni tampoco atraviesan la barrera hematoencefálica cerebral. Si se rompe dicha barrera hematocefálica por la existencia de una lesión subyacente, sí la podrán atravesar. Los contrastes yodados son eliminados por el riñón sin metabolizarse y el 90% se excreta en las primeras 24 horas. Cuando existe insuficiencia renal, pueden excretarse por la vesícula y por vía intestinal. Tipos y clasificación. Clasificación por estructura molecular. Los contrastes yodados pueden diferenciarse entre iónicos y no iónicos dependiendo de si en una solución su radical se disocia en dos iones. También se pueden clasificar en monómeros o dímeros según si su molécula está constituida por uno o dos anillos de benceno. Estos contrastes dímeros permiten con una molécula de contraste aumentar la concentración de yodo, porque tienen 6 yodos por molécula, sin aumentar la osmolalidad. Al tener un tamaño mayor, tiene mayor viscosidad, que puede disminuirse calentándose.
Clasificación por osmolalidad. Como ya se ha comentado, los contrastes yodados se pueden clasificar según su osmolalidad. Punto. Contraste hiperosmolar, monómeros iónicos con osmolalidad menor a 800 miliosmoles por kilogramo. Contraste hipoosmolar, monómeros iónicos y dímeros iónicos con osmolalidad entre 600 a 800 miliosmoles por kilogramo. Contraste isoosmolar, dímeros no iónicos con osmolalidad alrededor de 300 miliosmoles por kilogramo. Presentación posológica, dosis y concentración. Los medios de contraste yodados intravenosos se suministran en solución en frascos, botellas o jeringuillas precargadas. Además existen preparaciones con concentraciones diferentes de un mismo contraste, diferentes miligramos de yodo por mililitro de contraste. El objetivo es administrar la mínima cantidad de contraste para conseguir una concentración de yodo suficiente que permita el aumento de atenuación adecuado y que el estudio sea diagnóstico. Y ahí vienen unas marcas, ahí las leen ustedes en una tabla. El número de atenuación del contraste depende de la cantidad de yodo que se introduzca y por lo tanto de la concentración y de la cantidad de contraste que se administre. También depende de la tasa de inyección. Así, un contraste con una concentración de 400 miligramos por mililitro inyectado a 3 mililitros por segundo ofrece un realce similar de una concentración de 300 miligramos por mililitro inyectado a 4 mililitros por segundo. El peso del paciente también condiciona el volumen de contraste a administrar. A mayor peso del paciente se requiere mayor cantidad de contraste para obtener una concentración de contraste por kilogramo y un efecto similares. Las dosis habituales suelen estar alrededor de 300 miligramos por kilogramo para alcanzar un efecto diagnóstico. En la práctica clínica habitual es frecuente administrar la misma cantidad de contraste para un mismo tipo de estudio independientemente del peso del paciente y suele rondar entre 50 a 150 mililitros de contraste con 300 miligramos por mililitro. El límite superior puede estar en los 200 mililitros con 320 por dilución. 64 gramos de yodo. Aunque esta cifra podría verse rebasada dependiendo del contexto clínico, en el caso de estudios pediátricos sí suele calcularse la dosis según el peso, frecuentemente 2 mililitros por kilogramo. Efectos adversos. Las reacciones adversas a los medios de contraste yodados se presentan entre el 5 a 8% de la población general. La mortalidad es muy baja, aproximadamente de 0.9 por 100.000. No está bien definido el concepto de reacción adversa en el caso de los contrastes yodados. Se podría considerar una reacción adversa cualquiera que produzca el fármaco que no sea la del aumento de atenuación, como por ejemplo sensación distérmica o cambios en la percepción del sabor. Pero habitualmente estas reacciones no se contabilizan como tales. En la práctica clínica se siguen los criterios de la European Society of Urogenital Radiology, ESUR, del American College of Radiology, ARC, para definir cuáles son las reacciones adversas y su gravedad. Mecanismos. Se diferencian dos mecanismos principales: la toxicidad directa y la hipersensibilidad. Reacciones tóxicas son aquellas producidas por el contraste directamente sobre las células de los tejidos o los órganos. Podrían estar causadas por la osmolalidad del compuesto y por su unión a proteínas. Las principales reacciones tóxicas son: riñones, alteración de la función renal, nefropatía por contrastes yodados. Se tratan detenidamente más adelante. Sistema respiratorio, broncoespasmo, edema pulmonar,
Tiroides, reducción de la función tiroidea en paciente con tiroiditis autoinmune. Enfermedad de Hashimoto. En casos de hipertiroidismo puede provocar un incremento de los síntomas, sistema cardiovascular, hipotensión, alteración de la cavidad eléctrica cardíaca con taquicardia y arritmias y trombosis venosa, sistema nervioso central, reacción vasovagal, cefalea, mareos, alteraciones sensoriales y de la visión, convulsiones. Coagulación, inhibición de la cascada tanto intrínseca como extrínseca, inhibición de la coagulación en varios puntos, inhibición de la agregación plaquetaria, efectos locales. Los medios hiperosmolares pueden producir dolor en las zonas de administración, así como flebitis química. En casos graves pueden producir trombosis por daño endotelial. Reacciones por hipersensibilidad. Las reacciones por hipersensibilidad constituyen el resto de las reacciones que no se producen por un efecto tóxico directo. No, está claramente determinado por qué se producen. No son verdaderas reacciones alérgicas, pero al tener una clínica similar se denominan reacciones pseudoalérgicas. Este tipo de reacciones no están relacionadas con la dosis y no existe reacción cruzada entre los diferentes contrastes. Factores de riesgo para reacciones por hipersensibilidad. Reacción previa a contrastes yodados. La aparición de una reacción adversa a un contraste yodado aumenta el riesgo de que aparezca de nuevo tras una nueva exposición. Si fuesen reacciones alérgicas, cada exposición supondría un nuevo cuadro sintomático, pero al no serlo, esto no es así. Se ha observado que el riesgo de reacción tras una reacción previa, en el caso de los contrastes hiperosmolares, es del 16 al 35%, 11 veces más que alguien que no ha tenido reacción previa. Si ha tenido reacción previa a un medio de contraste hiperosmolar y se le administra uno hipoosmolar, la tasa de reacción se reduce aproximadamente al 5%. Las cifras aportadas pueden variar según los estudios, por este factor de riesgo se considera el más importante sin que la administración de un medio de contraste no iónico disminuya este riesgo. También hay que comentar que el hecho de que un individuo no haya presentado una reacción previa al contraste no excluye que ésta aparezca tras una nueva exposición. Asma. Los pacientes con asma tienen un riesgo de aproximadamente 8 veces mayor en el caso de los contrastes hiperosmolares y 5 veces mayor en el caso de contrastes isoosmolares. De tener una reacción de hipersensibilidad que la población de tener una reacción de hipersensibilidad que la población sin asma. Alergias. Los pacientes con alergias o medicamentos o alimentos tienen un riesgo mayor de reacciones por hipersensibilidad que el resto. Sin embargo, no existe riesgo mayor por tener alergia a alimentos que contienen abundante yodo, por ejemplo marisco, que el de otra alergia alimentaria. Al igual que las reacciones alimentarias están medidas por una hipersensibilidad a ciertas proteínas, no por hipersensibilidad al yodo. Fármacos. Los pacientes que reciben o han recibido interleucina 2 tienen un mayor riesgo de reacción adversa, principalmente de tipo tardío. La hipersensibilidad a preparaciones tópicas que contienen yodo no aumenta el riesgo. Tipos de reacción adversa por hipersensibilidad. En ocasiones pueden confundirse las reacciones por hipersensibilidad y por toxicidad, ya que pueden dar una clínica similar. Se pueden clasificar por el momento de su presentación y por el carácter leve o grave de la sintomatología que producen reacciones agudas. Las reacciones agudas son aquellas que aparecen durante los primeros 60 minutos tras la administración.
Dado que más del 90% de las reacciones se dan en los primeros 20 a 30 minutos, se recomienda que después de la administración de contraste el paciente permanezca controlado por el personal sanitario durante dicho periodo. Según la sintomatología, las reacciones agudas se pueden clasificar en leves, moderadas o graves. Las reacciones leves son las más frecuentes y raramente requieren tratamiento, mientras que las reacciones moderadas sí requieren tratamiento y suelen tratarse como reacciones alérgicas leves que generalmente ceden las reacciones graves. Pueden ocasionar la muerte. La incidencia de muertes por reacciones adversas a los contrastes yodados es de 1 a 100,000 individuos. Aunque son raras, los técnicos deben ser conscientes del estudio del paciente durante la prueba para poder detectar y avisar al médico responsable o a los servicios de urgencia. En la sala de exploración o en las inmediaciones deben estar disponibles los instrumentos y fármacos mínimos para iniciar el diagnóstico y tratamiento iniciales. El tratamiento específico excede el objetivo de esta obra, pero puede consultarse en numerosos tratados de bibliografía y en las páginas web de la ESUR y la ARC. Reacciones tardías. Las reacciones tardías son aquellas que ocurren tras los primeros 60 minutos y en los 7 días siguientes. La causa no es clara, pero parece que hay evidencias de un mecanismo inmune. Como en alergias, la mayoría son cutáneas, autolimitadas y de gravedad leve o moderada. Suelen aparecer más con los medios de contraste de alta osmolalidad. Reacciones muy tardías son aquellas que ocurren más allá de la primera semana tras la administración del medio de contraste. Estas reacciones son las crisis tirotóxicas que se producen en pacientes con hipertiroidismo a las 4 o 6 semanas de la administración. Esto es debido al yodo libre que pueden albergar las preparaciones de contraste yodado. Prevención de las reacciones adversas. Hay que informar a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para esta contingencia, valorar la posibilidad de realizar pruebas de imagen alternativas o bien considerar riesgo-beneficio de realizar la prueba con contraste. A los pacientes con reacciones previas se les pueden pautar tratamientos basados en corticoides que disminuyen, aunque no eliminan el riesgo de una nueva reacción adversa. Existen varias pautas de tratamiento que se adecúan al estado clínico del paciente. La administración de medios de contraste de baja osmolalidad es quizá la medida más efectiva para disminuir riesgo de reacción adversa en cualquier tipo de paciente. Estos medios de contraste tienen una incidencia menor y también reducen el riesgo de nueva reacción adversa en aquellos pacientes que previamente la han presentado con contrastes de alta osmolalidad. Es muy importante documentar cualquier reacción adversa mediante formularios para que sea incluida en la historia clínica del paciente, así como recalcar al paciente y la familia que informen de esa reacción ante otro eventual. Estudio de contraste. Nefropatía inducida. Las alteraciones de la función renal es uno de los efectos adversos más importantes. Se define como la reducción de la función renal que provoca un aumento de la cifra de creatinina en plasma de más de un 25% sobre el valor previo o bien un incremento superior a 5.5 miligramos de dilución por dilución en los 2 a 3 días siguientes a la administración de contraste, excluyendo otras causas. Los medios de contraste yodado se eliminan predominantemente por vía renal. La nefrotoxicidad se produce por efecto tóxico directo sobre las estructuras renales y también por vasoconstricción de los vasos renales. Esta alteración suele ser autolimitada y transitoria con recuperación en una semana. Se produce en mayor medida en aquellas personas que tienen una función renal previamente alterada, de forma que solo se observa en un 2% de los pacientes
con función renal normal y llega a un 50-90% de los que la tienen alterada, insuficiencia renal crónica. El daño permanece, se produce en menos casos, siendo necesaria la diálisis en el 0.4 a 2% de los pacientes. Los factores de riesgo para desarrollar nefropatía inducida por contraste son tener una función renal previamente alterada, diabetes mellitus, el uso de contrastes hiperosmolares, altas dosis de contraste, la deshidratación y el uso simultáneo de otros fármacos nefrotóxicos. Todos estos factores alteran la función renal y predisponen a que la toxicidad por el contraste sea mayor y permanente. En estos pacientes se recomienda determinar la creatinina en suero para conocer la función renal y poder establecer medidas para intentar disminuir la nefrotoxicidad. Se recomienda hidratar al paciente. La medida más eficaz es la hidratación intravenosa que la oral, pero ambas son efectivas. La hidratación ha de ser tanto previa como posterior a la administración del contraste. Utilizar contrastes hipoosmolares o isoosmolares. De esta forma se consigue disminuir la alteración de la osmolalidad del contraste sobre el riñón y por tanto efecto tóxico directo. Disminuir la dosis de contraste, evitar otros fármacos nefrotóxicos al menos 24 horas de la administración del contraste. Se recomienda hacer un seguimiento de la función renal en aquellos pacientes que la tienen alterada y se les ha realizado una exploración de contraste iodado y tratarlos de forma similar a una insuficiencia renal aguda si aparece nefrotoxicidad. O interacciones, otros efectos o interacciones. Metformina. Este fármaco se administra a pacientes con diabetes mellitus, no insulinodependientes. Cuando se acumula, puede producir acidosis láctica, exceso de ácido láctico en sangre. La incidencia de acidosis láctica por este fármaco es muy baja, pero cuando se produce es mortal en un 50%. La metformina se elimina por vía renal, de forma que una de las causas de su acumulo es una mala función renal y por ello no se administra en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Se recomienda a los pacientes que tienen una insuficiencia renal leve y toman metformina que la suspendan temporalmente si van a recibir contraste iodado, porque el contraste podría agravar la insuficiencia renal y provocar un acumulo de metformina. Los pacientes que tienen una función renal adecuada y toman metformina, no es necesario que la suspendan cuando se les administra contraste iodado. Metformina. Pruebas de laboratorio. Por el efecto tóxico directo, los medios de contraste pueden alterar algunos de los parámetros analíticos debido a que inhiben la cascada tanto intrínseca como extrínseca de la coagulación en varios puntos y la agregación plaquetaria. De esta forma, pueden verse levemente aumentados los tiempos de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Finalmente, pueden dar falsos positivos en la detección de proteínas en la orina en las siguientes 24 horas de su administración. Pruebas de medicina nuclear. Los contrastes iodados alteran las pruebas con isótopos, las gamografías tiroideas y el yodo radiactivo. Esto se produce por la existencia de yodo libre en las soluciones de los contrastes iodados. Para realizar estas pruebas se recomienda esperar 2 meses tras la administración de un contraste iodado. Los contrastes iodados también alteran la distribución del radiofármaco si son administrados antes de una gamografía ósea o de una gamografía con hematíes marcados.
Entonces, voy a repetir. Los contrastes yodados también alteran la distribución del radiofármaco si son administrados antes de una gamografía ósea o de una gamografía con hematíes marcados. El mecanismo es bien conocido. Se recomienda evitar la administración de contraste yodado 24 horas antes de la gamografía ósea o con hematíes marcados. La extravasación, mantener extravasación. La mayoría de las lesiones son leves, aunque puede producir lesiones cutáneas, tales como úlceras, necrosis y en casos graves síndrome compartimental. Las lesiones son más frecuentes con contrastes hiperosmolares. Tras la extravasación se recomienda elevar el miembro efecto, aplicar frío y vigilancia. Situaciones especiales, embarazo. Los contrastes yodados pasan la placenta y permanecen en el feto y el líquido amniótico durante bastante tiempo. El yodo libre del contraste produce depresión e hipofunción de la glándula tiroidea. Por el contrario, no se han observado efectos mutagénicos o teratogénicos tras la administración de los contrastes yodados en el embarazo. Lactancia. La cantidad de contraste yodado que pasa a la leche materna y que es absorbida por el lactante es mínima, por lo que no es imprescindible interrumpir la lactancia. Tumores productores de catecolaminas. Tumores productores de catecolaminas, feocromocitoma y paraganglioma. La administración de contrastes yodados induce una liberación de catecolaminas de estos tumores feocromocitoma y paraganglioma, produciendo crisis hipertensivas. Los pacientes tratados pueden recibir contrastes yodados por vía intravenosa, recomendándose el uso de contrastes no iónicos. Pacientes hipertiroideos. Debido al aporte extra del yodo libre que existe en las preparaciones del contraste yodado, los pacientes hipertiroideos pueden sufrir una crisis hipertiroidea a las 4 o 6 semanas de su administración. Medios de contraste enterales. Los contrastes enterales son muy importantes en el estudio del sistema gastrointestinal, debido a que permiten diferenciar las asas intestinales de entidades patológicas tales como abscesos, quistes o tumores. Los contrastes enterales en TC pueden diferenciarse en positivos si aumentan la densidad o negativos si la disminuyen. El agua puede definirse como contraste neutro o negativo. Asimismo, la vía de administración puede ser oral, con el objeto de replesionar al menos el tracto digestivo superior y el intestino delgado o rectal, para replesionar el colon, el sigma y el recto. Contrastes positivos. Solución de sulfato de bario. No se recomienda mucho, pero solución de sulfato de bario. Se trata de soluciones de bario de baja densidad, 1 a 3%. El tránsito de este contraste es relativamente lento y además puede producir artefactos, lo que disminuye su uso. Habitualmente se dan 500 mililitros de sulfato de bario diluido entre 45 minutos a 2 horas antes de realizar el estudio. Justo antes de realizar el examen se dan 200 mililitros para llenar el estómago y el intestino delgado proximal. Existen preparados comerciales específicos para su uso en TC y con un sabor agradable que distienden las asas intestinales y son más rápidos que las diluciones habituales. Estos preparados muestran una baja densidad en la TC similar a la del agua, por lo que corresponden a un contraste negativo o neutro. Los contrastes con sulfato de bario están contraindicados en pacientes con perforación intestinal, suelen producir estreñimiento y son raras las reacciones alérgicas. Contrastes yodados. Los contrastes yodados son solubles en agua y se pueden utilizar para su administración enteral. A causa de su sabor desagradable, existen preparados para uso oral que contienen aditivos para mejorarlo. Debido al precio, suelen utilizarse contrastes iónicos monómeros. El contraste más utilizado es el diatrizoato de
meglumina y sodio, gastrografin. Bueno, su uso está ampliamente difundido y se utilizan para diferenciar las asas intestinales de otras estructuras y valorar patología mural intestinal, zonas de perforación, de hisencia, de suturas y fístulas. Por lo general, se utilizan diluidos de 2 al 5%, 10 mililitros en 300 mililitros de agua para rellenar el intestino delgado. Suelen administrarse un total de 1 a 1.5 litros durante los 60 a 90 minutos previos al estudio. Para llenar de forma óptima el estómago, los últimos 200 mililitros se administran en la sala de exploraciones. ¿Está grabando? Sí. Se emite en la sala de exploraciones. Pudiéndose aumentar la concentración al 5% si solo se desea estudiar el tracto gastrointestinal superior. Suele ser suficiente dar 500 mililitros de 15 a 30 minutos antes en el caso de que se administre por vía rectal. Para estudiar la región recto-sigmoidea suelen ser adecuados 300 mililitros a la misma dilución. En el caso de que se administre por vía rectal, ahí sería doble medio contraste, no es solar y rectal. Estos contrastes son eliminados por la vía rectal a excepción de un 5% que es absorbido y eliminado por vía renal. Los efectos adversos son aumento del tránsito intestinal con diarrea por la hipertonicidad, edema pulmonar si son aspirados y alteración de la función tiroidea en hipertiroidismo. Tampoco han de darse a pacientes que van a recibir tratamiento con yodo radiactivo. Contrastes negativos, gases CO2. Los gases atenúan los rayos X en baja proporción observándose hipodensos en la TC. Se suelen utilizar en colonografías o en endoscopías virtuales por TC junto con un contraste positivo para marcar los restos fecales. Su utilización permite una adecuada distensión que facilita la detección de pequeños pólipos o lesiones murales exofíticas. Agua. El agua puede catalogarse como contraste negativo o neutro, permitiendo valorar el realce mural intestinal cuando se administra también contraste intravenoso. Para conseguir un adecuado grado de distensión, se administra de 1 a 1.5 litros unos 30 a 60 minutos antes del examen. Debido a su rápida absorción, en ocasiones puede no distender de forma homogénea el tracto digestivo. Se utiliza junto con la metilcelulosa en estudios de enteroclisis por TC. Multicelulosa es un fármaco que se utiliza como contraste con una densidad similar a la del agua. Aunque presenta una mayor viscosidad, también se utiliza junto con contrastes intravasculares para valorar el realce mural. Contrastes oleosos. Se utilizan sustancias con alto contenido de grasa para conseguir disminuir la densidad de la luz intestinal. Entre ellos están la leche entera o el aceite de maíz. Técnicas de administración intravenosa. Los medios de contraste para la TC se administran principalmente por vía intravenosa o vía oral. Dependiendo del tipo de estudio que se realice, se decidirá qué tipos de contrastes se van a utilizar, la cantidad, la forma y la velocidad de la administración y la sincronización con la realización del estudio. Vía intravenosa. La vía intravenosa es la forma más habitual de administrar los medios de contraste yodados. La técnica de la obtención de una vía intravenosa excede el propósito del capítulo, pero sí hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Las vías venosas periféricas deben tener unos calibres adecuados para poder administrar el contraste a las velocidades deseadas. Los calibres de las agujas se miden en gauges, gauss. A mayor gauss, menor calibre. Se suelen recomendar calibres de 20 gauss para infusiones de 3 mililitros por segundo y de 18 gauss para superiores a 5 mililitros por segundo. Si solo se dispone de una vía de menor calibre, 22 gauss, es preferible no sobrepasar a los 2 mililitros por segundo. El lugar de la vía periférica, también condiciona la velocidad de administración. Cuanto más periférico, menor flujo de inyección.
En el dorso de las manos y en las muñecas es preferible limitar el flujo a 2 mililitros por segundo. Si el estudio requiere flujos de 3 mililitros por segundo o superiores, es recomendable obtener otra vía intravenosa. En algunos casos, la administración se puede realizar por vías venosas centrales. Los catéteres venosos centrales de inserción periférica habitualmente no toleran los flujos necesarios para la administración de medios de contraste, aunque existen algunos modelos que sí, y se indica en el extremo distal. Tanto los catéteres venosos centrales tunelizados como los no tunelizados suelen tener calibres mayores y permiten los flujos adecuados. Por el contrario, los reservorios subcutáneos no suelen permitir flujos mayores de 2 mililitros por segundo, debido a la necesidad de pincharlos con agujas curvas de pequeño calibre. El uso de las vías centrales para la administración de contraste depende también de los protocolos de los diferentes centros, y se permite en unos y en otros no. En unos y no en otros. Los catéteres de hemodiálisis nunca deben utilizarse para la administración de contraste. Si existen dudas con el tipo de catéter, es preferible no utilizarlo y coger una vía periférica. Repito, los catéteres de hemodiálisis nunca deben utilizarse para la administración de contraste. Si existen dudas con el tipo de catéter, es preferible no utilizar y coger una vía periférica, por favor. La administración de contraste por un catéter no debe simultanearse con la administración de fármacos. Si se utiliza el mismo catéter, hay que suspender temporalmente la administración de fármacos hasta que finalice el paso del contraste administrado suero antes y después, para evitar mezclar ambas soluciones. Si no es posible suspenderlo, es preferible obtener otra vía venosa de acceso para el contraste. Forma de administración. El contraste suele administrarse con inyector. Así se consiguen flujos reproducibles y se pueden modificar cantidades y flujos dependiendo del tipo de estudio y del paciente. Algunos modelos tienen una segunda bomba que permite administrar suero. Los estudios que solo valoran el realce tardío, por ejemplo la TC craneal para el estudio de una lesión focal cerebral, pueden hacerse administrándose el contraste de forma manual con una jeringa. La administración de suero posterior a la de contraste suele ser recomendable en los estudios en los que se sincroniza la administración del fármaco con la realización de la TC. Esto es así porque se compacta el bolo de contraste, evita que una parte de este quede en el sistema venoso sin alcanzar el corazón y disminuye los posibles efectos locales del fármaco hipertónico en las venas. Es muy importante evitar que se introduzca aire en el sistema que lleva contraste desde el inyector hasta la cánula o catéter insertado en el paciente. Esto puede ocurrir por el manejo incorrecto del contraste o de las posibles conexiones entre el inyector y el paciente. Pequeñas cantidades de émbolos aéreos pueden ser absorbidas por el cuerpo y ser asintomáticas. En el caso de un émbolo de gran tamaño, puede provocar sobre todo daños neurológicos permanentes. Una sola burbuja de aire. Fases de realce. El contraste iodado tiene una distribución extracelular. Tras pasar por las venas y alcanzar el corazón, se distribuye por el sistema arterial hasta llegar a los diferentes órganos y tejidos. A tomar agüita. Aquí pasa el espacio intersticial y al sistema venoso. El contraste recircula, estableciéndose un equilibrio entre los espacios vascular e intersticial mientras es eliminado por el riñón. Esta distribución inicial del contraste permite diferenciar tres fases que son de utilidad diagnóstica: fase bolo, fase de no equilibrio y fase de equilibrio. La fase de bolo, también llamada fase arterial, se produce cuando la mayoría del contraste se encuentra en el árbol arterial. Se caracteriza por la existencia de una diferencia de 30 unidades Hounsfield entre la aorta y la vena cava inferior. El contraste aún no ha alcanzado el sistema venoso. Fase no equilibrio, también llamada fase portal o venosa.
se produce a continuación de la fase anterior y existe una diferencia de 10 a 30 unidades Hounsfield entre la aorta y la vena cava inferior. Las arterias están opacificadas y en menor medida también lo están las venas y los órganos. Suele reproducirse aproximadamente a partir de los 60 segundos de la administración del contraste. Fase de equilibrio, también denominada fase de retraso, suele reproducirse a los 120 segundos, 2 minutos, de la administración del contraste. Prácticamente no hay diferencia entre las diferentes estructuras vasculares. El contraste se está eliminando por los riñones y está repletando el sistema excretor. Vamos a ver aquí está. Las tres fases son consecutivas y la fase de equilibrio se mantiene hasta la eliminación del contraste. El tiempo entre inyección de contraste y la realización del estudio de TC se denomina tiempo de retraso. En la literatura existen muchas denominaciones o subclasificaciones de estas tres fases y hacen referencia a la estructura que principalmente es realzada y al tiempo de retraso aproximado en el que se reproduce. Parámetros de administración. Los factores que influyen en el realce producido por el contraste en los órganos y tejidos pueden diferenciarse en técnicos y relacionados con el paciente. Voy a resumir una tabla de tipos de fases y tiempos de retraso retrospectivos, pero al final. Factores técnicos. Estos factores corresponden al volumen y tipo de contraste administrado, a la velocidad y a la duración de la administración. Volumen de contraste. A medida que aumenta el volumen de contraste, aumenta el tiempo en alcanzar el pico de realce arterial y hepático y aumenta el realce. Tipo de contraste. Las preparaciones de los contrastes pueden estar más o menos diluidas, de forma que un mismo contraste se puede encontrar a unas concentraciones diferentes, por ejemplo a 270 miligramos por dilución, 300 miligramos por dilución y 320 miligramos por dilución. Con volúmenes iguales, a mayor concentración de yodo del contraste se consigue mayor realce si se administra la misma cantidad de yodo total. Concentración de yodo por volumen inyectado. Por ejemplo, 140 mililitros de contraste a 300 miligramos de dilución, o sea, concentración, y 120 mililitros de contraste a 350 miligramos de dilución. El pico de realce aórtico es mayor y más temprano en los de mayor concentración, no afectando el realce hepático. Velocidad de inyección. A mayor velocidad de inyección, más rápidamente se obtiene más rápidamente se obtiene un realce tanto arterial como hepático, y menor es el tiempo de retraso que se necesita. La inyección del contraste en un paciente puede realizarse a una velocidad unifásica o bien a diferentes velocidades multifásica. Esto último se realiza para alcanzar un pico de realce y mantenerlo en el tiempo hasta que pueda completarse el estudio, sobre todo en estudios que requieren mucho tiempo para completarse, por ejemplo, en TC secuenciales o bien en estudios arteriales en TC de miembros, TC multidetector de miembros inferiores. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones clínicas solo es necesaria la inyección a una velocidad constante. Factores relacionados con el paciente. Hay dos factores importantes en el realce del contraste sobre los órganos, que son el peso del paciente y la función cardíaca. El peso del paciente es inverso a la magnitud del realce que produce el contraste. Esto se debe a que el contraste se distribuye por un volumen mayor, disminuyendo su concentración en los tejidos. Por ello, en pacientes con mayor peso puede ser necesario incrementar el volumen de contraste, la concentración del contraste o la velocidad de inyección.
Función cardíaca del paciente. Es importante, debido a que influye en el tiempo que requiere el contraste para distribuirse por los diferentes órganos. A peor función cardíaca, mayor tiempo de retraso será necesario para alcanzar las diferentes fases de distribución del contraste. Técnicas de sincronización. Los estudios para valorar estructuras arteriales o la vascularización arterial de un órgano requieren la administración rápida de contraste, obteniendo así un pico de realce arterial de corta duración. Para sincronizar de forma adecuada el paso de contraste por las estructuras arteriales con la realización del estudio y obtener el mayor realce arterial, los aparatos actuales disponen de dos herramientas diferentes: el bolo de prueba y el seguimiento del bolo. Bolo de prueba o test bolus. Este método se basa en inyectar una pequeña cantidad de contraste de bolo de 10 a 20 mililitros y de 8 a 15 segundos. Después se comienza a realizar cortes consecutivos sobre una estructura de interés y siempre a la misma altura del paciente. Esto permite medir el realce de la estructura a estudio mediante una región de interés ROI, Region of Interest, y determinar cuándo se produce el máximo pico de realce de la administración del contraste. Para el estudio final se realiza según el tiempo averiguado a la misma velocidad del anterior, pero con un tiempo de retraso añadido, habitualmente 3 segundos. Seguimiento del bolo o bolus tracking o smart bolus. Esta técnica también se denomina activación del bolo, bolus triggering o activación automática, automatic triggering. Consiste en realizar mediciones automáticas sobre una estructura que, cuando alcance una densidad determinada, active el examen. Al principio se selecciona el protocolo adecuado y el área anatómica de estudio. Se selecciona un corte donde aparezca la estructura de interés y sobre ella se coloca una ROI que mida de forma automática la densidad. Posteriormente se administra el contraste mientras se realizan cortes consecutivos a la altura anteriormente seleccionada, realizando en la ROI mediciones constantes cuando la densidad que detecte la ROI adquiera una medida determinada de la mesa. La mesa de TC se moverá hasta la altura donde esté prefijado el inicio del examen, dando comienzo a la exploración. En general, los estudios viscerales no requieren de estas herramientas, ya que los picos de realce no son cortos, como en las estructuras arteriales. En estos casos se puede comenzar el examen con un tiempo de retraso prefijado. Ok, ahora sí vamos a resumir las tablas. Aquí una tabla. Es una tabla de tipos de fases y tiempos de retraso respectivos. Para que estos tiempos de retraso que les voy a dar a continuación les den básicamente les dé un buen realce en ese tiempo. Más adelante, que entremos a la parte de protocolos, tienen que programar el inyector con las velocidades que se van a dar para que se genere este tipo de realce. Si no se meten a esa velocidad, ponen que se genere un realce, pero no va a ser el deseado. Fase arterial precoz. Primero vamos a decir la fase, después el tiempo de retraso. La fase arterial precoz tiene un tiempo de retraso de entre 15 y 25 segundos. Eso quiere decir que dependiendo de la velocidad a la que la metas, si es una angio, ¿qué le va a pasar? Se va a generar a los 15 o se va a generar, y si la metes normal, se va a generar a los 25 segundos. Una fase arterial precoz. Hay una variación. Fase arterial tardía. La fase arterial tardía la vas a comprender entre los 35 y los 45 segundos. Lo más recomendable es que se inicie a los 35 segundos. A los 35 segundos tú puedes iniciar tu fase tardía. A los 45 segundos también lo puedes iniciar, pero si metes tu contraste como a 2.0. Como metes a 2.0 y metes 100, ¿cuántos son? 50 segundos. Menos 5. Si lo metes a 3.5, 100 son 30 segundos, más la fase de bolo. Entonces, el tiempo, la velocidad de inyección
está muy relacionado con el tiempo de realce. Más que nada, cuando se trata de abdomen, no debes usar velocidades menores a 3.5 mililitros por segundo. Es de 3.5 para arriba. Hasta 4 mililitros por segundo te pide para la Urotac. Y un volumen de 120. Aquí está. Ahora sí que el volumen de 120 lo puedes compensar con solución, pero no creo. Fase arterial hepática. La fase arterial hepática se genera entre 17 a 25 segundos. Yo les recomiendo a los 25 segundos. Para que les quede en 5 segundos. La fase venosa portal se genera entre los 65 y los 80 segundos dependiendo qué tan rápido elimine, aporta el contraste hacia la cava. Entonces ahí está la diferencia. Y ahora quiero yo lo que hago, programo la adquisición en cuanto termina la otra para que se lance hacia arriba. El flujo de la porta lo agarramos así transversal. Es que dependiendo, porque si es para páncreas es importante. Es mejor, como les digo, para fase parenquimatosa pancreática, porque la fase parenquimatosa pancreática se genera entre los 40 y 60, se genera a los 60 segundos. Existe entre 40 y 60, pero se genera a los 60 segundos. La fase parenquimatosa pancreática. La fase entérica se genera entre los 40 y los 50 segundos. Básicamente está como entre los 50 segundos. La fase corticomedular está entre los 70 a los 70 segundos. Yo recomiendo los 70 segundos. Porque hace cuenta que a los 30 no da. Fase nefrográfica. Fase nefrográfica se genera entre los 80 a los 130 segundos. A los 80 segundos se genera. Fase excretora. La fase excretora tiene un tiempo de entre 3 y 15. Lo que recomiendan, lo que a mí me recomendaba el doctor cuando yo estaba con él, el doctor Sa, era que los 15. Es que dependiendo del diagnóstico también, si quieren ver entrar el flujo de la orina a la vejiga, se hace a los 3 minutos. A los 3 minutos ya llega, se supone que ya está, se marca el flujo al llegar a la vejiga. Entonces tú le modificas la ventana y se ve claramente cómo entra el flujo de la orina hacia la vejiga por la parte de los ureteres. Pero más recomendable, si lo único que quieres valorar es que ambos ureteres secreten completamente, la tiras a los 15. Tiras a los 15. Si a los 15 todavía no llega alguno de tus ureteres hacia abajo, entonces sí hay un problema. Te extiendes otros 5 y si a los 20 no elimina, para afuera. Ya lo sacas, porque ahí está el problema, ¿no? No puedes extender más. Entonces, a los 15, porque a los 15 incluso te va a dar una mejor reconstrucción para el volumétrico de ureteres y vejiga. Va a estar más llena la vejiga y no te va a crear artefacto de la parte de los riñones. Cuando quieres demostrar tumoraciones, quieres demostrar alguna lesión en los riñones o tumoración, haces una excretora a los 8 minutos. A los 8 minutos para que tu reconstrucción volumétrica te salga con captación de contraste todavía en los riñones y te dé como una reconstrucción tipo patológica, ¿no? Y la fase sistémica básicamente viene siendo la fase equilibrio. Porque se la pueden pedir como sistémica, fase excretora, te la pueden pedir incluso como excretora, pero es entre fase sistémica o fase de equilibrio. Esa la hace mucho para la captación de contraste, haz de cuenta que a los 3 minutos las neoplasias captan mayor cantidad de contraste. Entonces esa la utiliza mucho en el protocolo trifásico hepático, donde haces una arterial hepática, una portovenosa y una fase de equilibrio a los 3 minutos. Es un protocolo. Porque se supone que las neoplasias a los 3 minutos captan contraste. Entonces esos son los tipos de fases y tiempos de retraso respectivos. Para que los tipos de fases y tiempos de retraso respectivos les den, tienen que esperarse hasta el capítulo de velocidades de inyección, que es donde vienen los protocolos para los mililitros por segundo y los volúmenes.
Si, como les digo, abdomen menos de 3.5 minutos por segundo, no se recomienda que lo hagan porque no les va a dar un buen realce. Aparte no les va a dar la fase. Lo pueden hacer con bolus trekking, pero el bolus trekking, yo lo uso más el bolus trekking para angio. Para angio, porque es para angio. Pero por segundiada también le da porque arman otro protocolo.